Capítulo 1. El primer problema de Ruby hoy fue el día. Ruby había anhelado venir a Beacon desde que era niña, pero llegar a Beacon antes que todos los demás de su año. Y no solo por algo estúpido como una beca, sino porque luchó contra un supervillano junto a una profesora cazadora épica e impresionó al rey. Director. Aún así, es genial. Este es el tipo de historia que parece sacada de un cómic, pensó Ruby. La historia épica del origen del guardián de Remnant. El segador rojo. Ruby sacó la lengua mientras caminaba de un lado a otro en la aeronave hacia Beacon y la mordió, sumida en sus pensamientos. Tenía hasta que aterrizaran en los patios para pensar en un nombre de superhéroe mejor que el de Red Reaper, y estaba completamente segura de que podría hacerlo, porque ese apestaba. La rosa roja. Pero delató su identidad secreta. La heroína encapuchada. Eso la hizo parecer como si vendiera drogas. La media luna carmesí. Ah, esa sí que era buena. Incluso tenía el nombre de su bebé. Sí, esa era. Ruby le dio unas palmaditas en la espalda a Crescent Rose por millonésima vez, solo para asegurarse de que todavía estuviera allí. Sabía que era muy poco probable que alguno de los otros niños la asaltara el primer día, eso parecía una especie de novatada de la semana pico, pero nunca estaba de más estar absolutamente segura. Jan ya se había escapado para estar con sus otros amigos como la idiota que era, lo que significaba que Ruby no tenía a nadie que la cuidara las espaldas aparte de su confiable Matchshifter. Inclinando la cabeza sobre su hombro, hizo todo lo posible por vigilar dicha espalda, específicamente el arma unida a ella, pero su cuello no era lo suficientemente flexible. De verdad tengo que dejar de comportarme de forma extraña. Todos me verán estirar el cuello como una jirafa con daño cerebral si sigo mirando a Crescent, así que una última mirada y estaremos bien. Podía ver el extremo de su guadaña de francotirador en su modo compacto cuando giraba el cuello, lo que significaba que, aunque Jan se había ido, Ruby todavía no estaba sola. Mientras tuviera su fiel guadaña a su lado, nada podría salir mal. Nada excepto que ella se estrelló contra el pecho de alguien porque estaba mirando por encima del hombro su guadaña. Oh, Dios mío, lo siento mucho. Dijo Ruby frenéticamente, agitando las manos y buscando a Jan. Maldita sea el crecimiento personal, necesitaba que su hermana estuviera allí para cosas como esta. Ese alguien era en realidad un chico, y no parecía contento por haber sido golpeado. Su rostro estaba sonrojado, tanto que Ruby comenzó a preguntarse si iba a empezar a gritarle. Lo siento, señor. No fue mi intención, lo juro. Debería haber estado mirando por dónde iba. El chico, un chico rubio que vestía una sudadera con capucha, parecía que estaba a punto de explotarle. Estaba buscando a mi hermana, mintió Ruby. Soy incómoda estando sola, ya ves, y Jan siempre ha sido el lubricante social que hace que mi bola de acero gire suavemente en el rifle de francotirador de la vida social. Eso era totalmente cierto. Por ejemplo, Jan solía darle un codazo a Ruby antes de que ella dijera metáforas extrañas sobre pistolas, lubricantes y pelotas, delante de otras personas. Las mejillas del niño se hincharon. Ruby miró rápidamente a izquierda y derecha para comprobar si había alguien más observando el extraño comportamiento de su nuevo conocido. ¿Estás bien, amigo? El chorro de vómito que cayó sobre su capucha sugería que no lo era. La señorita Godwich, la cazadora supergenial mencionada anteriormente, tuvo la amabilidad de acompañar a Ruby a un dormitorio vacío donde podía usar las duchas para limpiarse cuando se le explicó la situación, pero por mucho que se frotara la ropa, Ruby no parecía poder quitarse el olor ácido del vómito. ¿En serio, qué había estado comiendo ese niño que le ponía el estómago tan rancio? ¿Leche podrida y pescado en mal estado? Ruby sintió que su estómago se retorcía al pensar en el chico, aparentemente llamado Jaune, y en su vómito cayéndole encima. Había sido muy asqueroso y, en realidad, estaba contenta de que Jan no hubiera estado allí con ella para verlo. Ruby habría muerto de vergüenza si su hermana hubiera estado allí para presenciar su primera interacción humana real en Beacon y acabara provocando literalmente náuseas a un chico. En realidad, no había muchos otros estudiantes en esa esquina de la aeronave, lo que significa que la humillación absoluta de Ruby no había sido presenciada por más de un puñado como máximo.
Ella había aceptado la oferta de Jaune de su sudadera con capucha prestada para cubrirse cuando partieran de la aeronave y, a cambio, le había ofrecido un caramelo con sabor a menta de su almuerzo para limpiar su mal sabor de boca. Debería haberme quedado con la menta, pensó Ruby con tristeza. Creo que un poco se me metió en la boca. ¡Qué asco! Oh, tengo que dejar de pensar en eso antes de que sea yo la que tenga náuseas. Ruby se agarró el estómago y gimió mientras se secaba con una toalla y se ponía el traje de repuesto que le había ofrecido la señorita Goldwitch. Así no era como se suponía que debía empezar su historia de origen como superheroína. ¿Estás bien, hermana?, preguntó Jan mientras desenrollaban sus sacos de dormir en el centro del dormitorio vacío. Ruby se obligó a asentir. Los nervios por todo el incidente del vómito empezaban a afectarla y ahora se sentía un poco incómoda como resultado de la presión de no llamar más la atención, pero Jan no necesitaba saberlo. Este nuevo y feo uniforme de colegiala tampoco ayudaba a aliviar su estrés. Sin capucha, con un mínimo de rojo y casi sin estilo. Ni siquiera tenía una correa en la espalda para Crescent, lo que dejaba a Ruby sin otra opción que guardar a su bebé en uno de los casilleros de Beacon. ¿Te ves un poco? Jan se esforzó por encontrar las palabras por un segundo. ¿Pálida? Siempre estoy pálida, gruñó Ruby, mirándose las manos y sin ver ninguna anormalidad. La capucha me protegía del sol en la cara. La preocupación llenó los ojos de su hermana y Jan colocó una mano sobre la frente de Ruby, quitándole una fina capa de sudor. Ruby, ¿estás segura de que estás bien? No te ves muy bien. No, no lo era. Tenía que ser por los nervios. Cuando la señorita Goldwitch la trajo de vuelta al grupo principal de estudiantes, el director Ozpin ya estaba en medio de sus comentarios de apertura. La entrada de Ruby al salón había interrumpido su discurso cuando accidentalmente abrió la puerta con demasiada fuerza y la estrelló contra una pared. Mientras que el hombre experimentado se recuperó rápidamente de su breve tartamudeo en el discurso, todos en el salón se habían girado para mirarla fijamente durante ese segundo. Ruby se encogió. Toda una clase de cazadores se quedó boquiabierta al ver a la estúpida niñita que había llegado demasiado pronto a la escuela de adultos y no sabía cómo encajar y había dejado caer su arma después del discurso porque se le había empapado la mano y había arruinado su primera impresión y probablemente todos se estaban riendo de ella cuando se dio la vuelta y griega. La joven cazadora se agarró el estómago con fuerza y apretó los dientes con tanta fuerza que empezaron a dolerle las encías. Ahora tenía el estómago revuelto, pero si Jan empezaba a preocuparse, Ruby nunca dejaría de oírlo. Sentarse erguida la hacía sentir aún peor, así que decidió hacerlo pasar por cansancio y acurrucarse en su saco de dormir, dándole la espalda a Jan para no poder ver el rostro sonrojado de Ruby. ¿Rubes? ¿Estás bien? Ella hizo una mueca. Jan, yo, estaré bien, puedo hacerlo, gruñó Ruby. Señorita Rose, está bastante bien, puedo hacerlo. Puedo. Gritó Ruby tan fuerte que la atención de varios estudiantes cercanos se dirigió hacia ella. Esta vez, sin embargo, Ruby no se molestó en que la atención se centrara en ella, porque estaba distraída por el peso de la conversación entre ella y la señorita Goldwitch. Señorita Rose, claramente no se encuentra bien, dijo la maestra mayor, ajustándose las gafas con el ceño fruncido mientras miraba a Ruby, encorvada. Ella ha estado así desde anoche, dijo Jan. Ya, GHHNNNG. Hermana traidora. Ruby había estado a punto de maldecirla por arrojarla a los metafóricos Beowulfes, pero el dolor en su estómago la obligó a dejarlo a mitad de camino. Ruby casi cayó de rodillas mientras se mordía desesperadamente la lengua para evitar que algo de la enfermedad subiera por su esófago. No era justo. No era justo. Ruby no había hecho nada malo, aparte de estar aparentemente cerca de otro estudiante que era propenso a vomitar sobre las chicas cercanas. Ella había sido amable al respecto, no le había arrancado la cabeza de un mordisco, había hecho lo que la señorita Goldwitch le había dicho, y ahora le estaban diciendo que no podía. Puedo hacerlo, suplicó Ruby, ahora con miedo presente en su voz. Apenas podía contener su horror. Estaban hablando de obligar a Ruby a faltar al examen. Por favor, déjame, Noon. HRK. Un poco de bilis de su estómago se abrió paso hasta la boca de Ruby, y ella ignoró su aprensión mientras la tragaba.
Sabía cómo era esto desde que estaba en Signal. Podías lucir fría y húmeda todo lo que quisieras, pero vomitar frente a un maestro era una forma segura de que te enviaran a casa temprano, y Ruby no podía darse el lujo de perderse este examen. La iniciación de Beacon, que a menudo llevaba hasta 3 meses de preparación, no era algo que se pudiera reprogramar por un solo caso de un pequeño virus estomacal. Le había preguntado a la señorita Goodwich si había alguna manera de que le dieran una tarea alternativa cuando se sintiera mejor, a lo que la respuesta había sido una triste negativa. Ruby ahora lamentaba haber preguntado, porque más o menos había confirmado con sus propios labios que no estaba preparada para ello, y la profesora no aceptaba sus comentarios. Ahora, estaban hablando de que Ruby se había saltado la escuela hasta los 16 años. Sus mayores apoyos, su propia hermana y la maestra que había visto a Torchwick derrotado por Ruby, eran quienes insistían en que Ruby se fuera a dormir en lugar de destrozar a algún Grimm. ¿Qué pasaba con eso? Acababa de dormir toda la noche. Claro, se había despertado con un dolor de estómago y se lo había comentado a Jan antes de poder pensar, pero podía manejarlo. Ella podría. Fue horrible, una completa farsa. Tener un sueño colgado frente a ella y que luego se lo arrebataran en el último momento. ¡Horrible! Señorita Xiaolong, gracias por acompañar a su hermana hasta aquí. Yo me encargaré de todo a partir de ahora. La señorita Goodwich hizo un gesto con la mano para que Jan se fuera y luego agarró a Ruby por el hombro. Jan hizo una mueca ante la evidente incomodidad de Ruby, aunque ésta no estaba segura de si era lástima por estar enferma o simpatía por el hecho de que Goodwich no la dejara hacer el examen. Ruby esperaba que fuera culpa por haberle contado a la maestra lo que le habían dicho en confianza. Te veo luego, Ruby? Ruby miró a su hermana con enojo. ¡Qué zorra traidora! Jan hizo un gesto con la mano, fingiendo no darse cuenta de que su propia carne y sangre estaba siendo escoltada lejos de sus esperanzas y sueños por un cruel profesor / villano. Adiós, hermana. No puedo perderme esto, señora. Ruby intentó débilmente apartar el brazo de Goodwich de su hombro y dejó de caminar. Por favor, Beacon es mi sueño. Ruby enfatizó la última palabra, esperando que el énfasis en ella fuera suficiente para convencer a la profesora, que por lo demás era rígida. No fue así. Vamos, señorita Rose. Señorita Goodwich, haré lo que sea. Otra prueba, otras 2 pruebas, otras 100 pruebas, lo que sea. Se supone que esta es mi historia de origen. Goodwich miró a Ruby con cierta confusión ante la frase, pero comprendió claramente el mensaje que se estaba transmitiendo. Lamentablemente, comprender no era lo mismo que aceptar. Podrás presentar la solicitud el año que viene, cuando comience el curso, explicó Goodwich. Simplemente no podemos hacer otra excepción en tu caso debido a tu edad. Entonces, si yo fuera un estudiante mayor, ¿habrías? Ruby se quedó callada. La mirada distante en el rostro de la señorita Goodwich lo decía todo. No es justo, se quejó Ruby, presionando su nariz contra su hombro para limpiársela antes de que comenzara a gotear, no fuera que la vieran gotear y decidieran que estaba tan enferma que también debían echarla de Signal. Los demás estudiantes se dirigían a sus iniciaciones con sonrisas en sus rostros, completamente ajenos al hecho de que una niñita estaba arruinando su vida por culpa de una estúpida gastroenteritis. Ruby quería maldecir a la persona responsable de todo, pero no sabía a quién gritarle. ¿Jan? Claro, ella había traicionado a Ruby y la había vendido a los profesores, pero probablemente pensó que estaba protegiendo a Ruby. En su corazón, Ruby sabía que solo estaba enojada con su hermana porque quería a alguien con quien descargar su ira y a quien no pudiera alejar de manera permanente, sin importar nada. La señorita Goodwich parecía bastante comprensiva, pero Ruby no necesitaba compasión. Aún así, la lógica le decía que no debía insultar a la persona que supervisaba la prueba, por si acaso viniera un milagro de los cielos y cambiara de opinión antes de llevarse a Ruby. Ozpin ni siquiera estaba aquí, así que culparlo a él me pareció injusto. Al final, cuando Ruby salió del vestuario y observó a la multitud de cazadores y cazadoras que avanzaban en dirección contraria, no tenía con quién enfadarse. No era culpa de nadie. Era una de esas cosas que pasan, una de esas cosas que no se pueden evitar por mucho que se intente.
Ruby echó un último vistazo a los demás estudiantes antes de irse, solo para disfrutar de la vista de la nueva clase de Beacon antes de perderla por un año entero. Ella se quedó congelada. Él era, el chico. El chico Jaune, el que la había enfermado vomitándole encima, estaba con ellos. No es justo, gruñó Ruby con voz suave. Goodwitch la miró de reojo, pero no dijo nada. Pero no era justo. ¿Cómo era posible que Jaune pudiera irse y convertirse en cazador a pesar de que él la había enfermado? ¿Por qué no compartía su desgracia y su miseria? Si ella se había enfermado por su culpa, eso significaba que él también debería haber estado enfermo y no haber podido participar en la iniciación. Pero allí estaba él, bromeando con una chica de pelo blanco enojada y sonriendo burlonamente a Pirranicos y deambulando para luchar contra Grimm sin preocuparse por nada en el mundo a pesar de que, no es justo. Una vez más, todos los estudiantes potenciales se giraron para mirar a Ruby, pero esta vez, ella no se acobardó ante su atención. Su burla era visible para todos ellos, y nadie parecía saber qué pensar sobre el bebé llorón que estaba haciendo una rabieta. Ruby se burló aún más. Señorita Rose. Goodwitch se subió las gafas con un resoplido. Por favor, entiendo que es una situación difícil, pero absténgase de distraer a los demás estudiantes. Ruby estaba a un segundo de estallar contra los otros estudiantes, contra los profesores, contra el mundo entero, cuando vio el rostro de Jaune. No miraba a Ruby con una sonrisa burlona y disgustada como muchos de los estudiantes o con la compasión condescendiente que siempre había tenido Jan. En cambio, simplemente parecía aparecer, lo siento. De repente y con bastante rapidez, el propio sufrimiento de Ruby se olvidó, y se sintió como la bebé que temía que los otros estudiantes la vieran como. No fue culpa de Jaune que se enfermará, y si no tenía que sufrir también y perder su iniciación, eso era algo bueno. Si se veía obligado a saltarse también la iniciación y perder su lugar en Beacon, eso no habría hecho nada para mejorar la vida de Ruby. Dust, solo habría quitado a otro cazador de estar allí y salvar a la gente de los Grimm y ayudar al mundo a convertirse en un lugar mejor. Ella estaba siendo infantil, y sin ninguna otra razón más que el dolor de su barriga, y había reprobado involuntariamente un examen. Lo siento, señora, susurró Ruby en voz baja. La multitud ya se había marchado con Ozpin en dirección a un bosque en el borde de Beacon mientras Ruby estaba teniendo su momento de introspección, y ahora estaba sola con el profesor. Es comprensible que esté perturbada por este giro de los acontecimientos, señorita Rose. Me gustaría permitirle que se sometiera a una prueba sustitutiva de algún tipo, pero existen políticas para evitar este tipo de cosas. Después de 3 casos separados de nepotismo en los que un director o directora programó una prueba de iniciación alternativa, y por lo general más fácil, para un familiar o un amigo cercano, se agregó una regla específica a los estatutos de las 4 academias para evitar cualquier desviación del plan de estudios estandarizado. Ruby frunció el ceño. Dijiste que era porque yo también era más joven que el promedio. Goodwitch suspiró y se pasó una mano por el pelo. Las reglas no son rígidas y la gente que las hace no son monstruos. Podría presionar a la junta o a los auditores para que hicieran una excepción, pero Ozpin admitió una vez que conocía a tu tío, una figura de alto perfil por derecho propio, durante un juicio muy publicitado hace unos años. Debido a la apariencia de este caso y a tu entrada anticipada en Beacon, a una fuente externa le parecería que realmente estamos flexibilizando las reglas por un amigo de la familia. Ruby recordó cómo Ozpin había mencionado que conocía a Crow en la estación de policía. Solo se había ofrecido a dejar entrar a Ruby a Beacon cuando ella mencionó que su tío la había entrenado personalmente en el trabajo con guadaña. Algo en eso hizo que Ruby se sintiera aún más incómoda. ¿Soy realmente un caso de despotismo? Goodwitch se tensó. ¿Por mi tío?, añadió Ruby. Eso pareció tranquilizarla. Es nepotismo, señorita Rose, y usted no lo es. Recuerde que me ayudó a combatir a Torchwick y a su aliada cazadora. Eso es un indicador de su talento, y fue por el coraje y el talento que demostró en esa noche desgarradora que la aceptaron en Beacon. No por su familiar relación con el señor Branwen. Eso hizo que Ruby se sintiera un poco mejor. Bueno, hizo que su corazón se sintiera un poco mejor, pero no así sus adoloridas entrañas.
Entonces, ¿qué está pasando exactamente? Ruby se mordió el labio. Quiero decir, ¿qué me está pasando? Quiero decir, ¿qué me va a pasar? No vamos a arrojarla a Vale, si eso es lo que le preocupa, señorita Rose. Todos los solicitantes de Beacon están alojados en instalaciones del lugar hasta que comience la escuela, independientemente de su éxito, fracaso o no participación en la prueba de iniciación. Hasta que comenzara el semestre, suponiendo que Beacon y Signal trabajaran en el mismo horario, eso significaba que Ruby podía quedarse hasta el final del fin de semana. Le quedaban 3 días, ya que hoy era viernes. El lado positivo era que Ruby tendría la oportunidad de explicarse ante Jan y tal vez hacer una o dos últimas bromas épicas antes de desaparecer durante 2 años. El lado negativo era que sería la chica extraña entre la multitud de optimistas asistentes a Beacon durante 3 días. Todos los demás tendrían su propio equipo, nuevos amigos y un futuro brillante, y ella se quedaría con nada más que su vergüenza. El estómago de Ruby emitió ruidos que sonaban como los gemidos aturdidos de Zwei cuando había comido esos hongos silvestres. Gowix la soltó sabiamente y dio un paso atrás mientras Ruby caía de rodillas, abría la boca y la dirigía hacia abajo. Vergüenza y vómito. Si había un beneficio en toda esta situación, era que Ozpin la había dejado entrar sola a la herrería de Beacon como premio consuelo. A los demás no se les permitiría entrar a las forjas y al taller del metalúrgico hasta que comenzaran sus clases, lo que significaba que Ruby tenía acceso sin restricciones a todas las herramientas y no tenía que compartirlas con nadie. Al principio, la soledad la había deprimido un poco, y solo sirvió para reforzar el aislamiento que sentía, pero después de ver que tenían una lijadora automática rotatoria, un aparato de microajuste estabilizado con polvo de gravedad y un torno de doble eje con controles de temperatura, solo había leído sobre ellos en revistas. La depresión había desaparecido. Cuando el humo se disipó y el estómago de Ruby se calmó, se dio cuenta de que ese no tenía por qué ser el final de su épica historia de origen. Claro, fue un revés, pero la señorita Godwitz le había dicho a Ruby que podría postularse el año siguiente cuando tuviera 16 años, y eso era todavía un año antes que el resto. No sería la primera en asistir a Beacon, suponiendo que entrara entonces, pero aún así era especial. Cuando llegara ese momento, Ruby se aseguraría de haber recibido todas sus vacunas y se tragaría unas cuantas pastillas de cada tipo del botiquín de su padre, solo para asegurarse de no enfermarse la segunda vez. El año siguiente, no habría virus estomacales ni jaunes enfermos ni nada. El único factor que afectaría su aprobación serían sus habilidades y su bebé. Para ello, Ruby estaba aprovechando al máximo las avanzadas instalaciones de Beacon para poner a punto a Crescent en un intento de empezar a mejorarlo pronto y asegurarse de que estuviera lista cuando llegara el momento. La mira de su rifle de francotirador ya estaba perfecta, pero eso no significaba que no pudiera ser más perfecta, ya que instaló una culata ajustable con empuñadura de fibra entrelazada que, con suerte, mejoraría su puntería. Ya tenía las piezas, pero conseguir que los tornillos encajaran había sido un pequeño desafío en su casa de Patch utilizando los viejos y sencillos destornilladores. Era mucho más fácil en Beacon, donde la caja de herramientas tenía un punzón de 45 grados para todos los tamaños de tornillos del universo conocido. Después de darle los toques finales, Ruby probó la nueva y mejorada Crescent Rose. La culata parecía haberse integrado perfectamente sin ninguna hinchazón en el cuerpo de la guadaña y Ruby no pudo ver ninguna evidencia de deformación en la mira o el mango. Es hora de probarlo con munición real. Ruby se inclinó sobre el banco de trabajo para agarrar el cargador medio vacío que había estado usando. No había necesidad de disparar Crescent, ciertamente no en la herrería, pero cargar una bala en la recámara era fácilmente la forma más rápida de saber si había cometido algún error. Si entraba, estaba bien. Si se atascaba, sabía que algo estaba fuera de lugar. Si ni siquiera podía cargarla en la recámara, probablemente necesitaría desmontar todo el arma y comenzar desde cero, dada la calidad de estas piezas de Beacon. Por mucho que a Ruby le encantara pasar tiempo con su arma, la idea de tener que desarmarla por completo y perder todos los ajustes personalizados que había hecho en el camino la aterrorizaba terriblemente. Por favor, trabaja, rezó Ruby en silencio mientras recogía la primera dosis. Vamos, merezco que algo salga bien. La bala entró. Eso estuvo bien.
Ruby se echó hacia atrás, conteniendo la respiración, hacer clic. ¿Sí? Gritó Ruby, levantando los brazos y el rifle de francotirador que sostenían en el aire en señal de victoria. Lo logré. Saludad a su Alteza Real Ruby Rose, mega reina de las modificaciones de armas de fuego. ¡Viva la reina! Se rió una voz detrás de ella. Ruby no esperaba que hubiera nadie en la habitación con ella, Ozpin le había asegurado que su trabajo no sería interrumpido, por lo que la presencia de otra persona, incluso una tan familiar como su tío, la sobresaltó. Ciertamente no ayudó el hecho de que había estado hiperconcentrada en el delicado procedimiento de insertar los tornillos durante la última media hora. Su pistola se le resbaló de las manos y estaba a punto de caer al suelo cuando Ruby aceleró su pie hacia adelante a una velocidad que se parecía a la de un superhombre para patearla hacia arriba. No fue la salvada épica que había estado esperando, ya que su bebé salió volando hacia la mesa vacía, y Ruby tuvo que apresurarse hacia adelante para atraparlo antes de que pasara el borde del lado opuesto a ella y aterrizara en el suelo. Su estómago impactó dolorosamente con el borde de madera de la mesa en su prisa, y una botella de aceite de vacío fue golpeada por su codo y se derramó por todo el piso, pero logró agarrar su guadaña, y no un momento demasiado pronto. La hoja afilada estaba a menos de un pelo de la pata de una mesa cuando ella la agarró. Parece que nuestra reina es un poco torpe, ¿no? Tío Crow, lo juro por Grimm. Ruby dejó a Crescent en el suelo, con cuidado esta vez, y se dio la vuelta para encarar al malvado de su tío. ¿Qué pasa si dejo caer a Crescent? Crow levantó las manos con expresión de horror fingido. Caramba, eso podría haber acabado con el universo tal como lo conocemos. Lo siento mucho, muchacho. No es una broma, idiota. Tienes suerte de que nadie haya resultado herido. Las armas no son juguetes. Crow resopló ante eso, y Ruby tuvo que luchar contra su actitud defensiva cuando él murmuró algo sobre que ella jugaba con ellos como si lo fueran. Ruby pasó los dedos por la nueva y mejorada culata. Podría haber fallado y haberte sacado un ojo, y déjame decirte, no eres lo suficientemente genial como para llevar un parche en el ojo. Crow resopló. Sí, creo que estaré bien, muchacho. La pregunta es, ¿lo estarás tú? Ruby miró su mesa de trabajo, donde estaban esparcidos los punzones y la mira telescópica antigua de antes de la actualización. Estoy bien, pero me hiciste tirar todo no volé desde Patch para hablar de tus herramientas, enclenque. Ruby dejó escapar un profundo suspiro. Estoy bien, tío Crow. Mi estómago ya no me duele. Bueno, me duele un poco, pero solo porque me golpeé con la mesa cuando entraste. Sacó la lengua. Crow tamborileó con las yemas de los dedos sobre el flash que llevaba en la cadera, pero no los sacó. Tampoco salí volando para hablar de tu ruidosa barriga. Las pequeñas manos se cerraron en pequeños puños y Ruby se alejó de su tío para comenzar a trabajar en su arma una vez más. Entonces, ¿por qué volaste hasta aquí? ¿Solo para demostrar lo perdedora que soy? Crow levantó una ceja. El único perdedor que veo es el que aparece en el reflejo de la sierra circular en la pared. Tuve una oportunidad entre 1.000.000 de entrar en Beacon 2 años antes, y la desperdicié. Ruby desconectó el mecanismo estabilizador del lado romo de la hoja curva de Crescent y comenzó a pulirla con un trapo. No hay forma de que no sea tan perdedora como tú. Wow. Estoy bastante seguro de que sentí el dolor de esa. Ella se encogió de hombros. Oye, lo dijiste tú primero, no yo. Estaba siendo alentador. Ruby no podía ver a Crow bebiendo detrás de ella, pero escuchó el trago revelador que indicaba que estaba imitando la hora feliz. Miró el reloj en la esquina de la habitación. Las 3 p.m. seguro que estaba empezando temprano hoy. Debe ser para ahogar la decepción de su sobrina, que está tan enojada con él por un examen reprobado que no fue su culpa. Lo siento, Crow. Ruby dejó a Crescent Rose en el suelo y se pellizcó el puente de la nariz. Es que, si hubiera fracasado, podría haberlo aceptado. Puedo soportar no ser lo suficientemente buena. Pero ni siquiera tuve una oportunidad.
Y luego estaban todas estas reglas de la señorita Goldwich que describían exactamente por qué era tan importante que no se me permitiera tener una segunda oportunidad a pesar de que nunca tuve una primera, y me enojé con Jan por traicionarme, y me enojé aún más conmigo misma por estar enojada con Jan a pesar de que ella solo me estaba cuidando, y todos los demás estudiantes me miraban fijamente. Crow chasqueó la lengua. Suena como un lo. Y el señor Ozpin ya ha roto demasiado las reglas para que yo esté aquí, así que siento que lo estoy decepcionando, y la forma en que todos me miran con tanta lástima me molesta, como si fuera un bebé que usa pañales y no puede ser maduro al respecto. Niño, pensé que podría superarlo si lo intentaba. Ruby escuchó que su propia voz comenzaba a subir de tono junto con su temperamento, aunque no quería que ninguno de los dos lo hiciera. Pensé que podía seguir adelante, pero simplemente no puedo. Cada segundo que no paso ajustando Crescent, me preocupa cómo voy a volver a Signal y aceptar el hecho de que fracasé. Sus dedos se cerraron sobre Crescent Rose con tanta fuerza que empezaron a temblar, una mano en el mango y la otra en la hoja. La ira que había intentado reprimir con tanta madurez hasta ahora empezó a salir. No fue justo, gruñó Ruby. Su mano derecha comenzaba a doler por la fuerza con la que sujetaba la guadaña de su arma, pero no le importaba. La clase empezaba mañana para todos los demás niños, pero la pobre Ruby tuvo que volver a casa en desgracia por culpa de unas estúpidas bacterias en sus estúpidos intestinos. No fue justo. Gritó Ruby, arrojando su arma en su ira. Clunagan. Crescent Rose golpeó el banco de trabajo y hizo tanto ruido que Ruby cayó de espaldas sobre su trasero. A pesar de que ella fue quien lo arrojó, no esperaba el estruendo explosivo, ni tampoco esperaba que la hoja de sierra que colgaba de la pared a un lado se cayera al mismo tiempo. Vaya. Extraña coincidencia. Ruby se levantó y se secó las lágrimas de los ojos. Lamento desquitarme contigo por todo esto, tío Crow. Es que no he tenido la oportunidad de hablar con nadie más sobre esto. Jan no entiende, aunque dice que, algo en la forma gorgoteante en que Crow hablaba hizo que Ruby se girara en su dirección. ¿Eso era sangre? Sus labios comenzaron a soltar palabras mientras su cerebro intentaba darle sentido a la escena frente a ella. Tío, ¿por qué hay sangre? Ruby sintió que su pánico aumentaba. ¿Por qué el cuello del tío Crow está ensangrentado? Sus ojos recorrieron la habitación desesperadamente, tratando de entender la escena que tenía ante sí, y finalmente se posaron en la hoja de sierra que se había caído. Tenía una pequeña abolladura. Si Crescent hubiera disparado mal y rebotado, pero las probabilidades serían imposibles. 1 en 1000 millones. Tendría que ser la peor suerte del mundo para que un arma disparada mal se disparara en el ángulo justo para impactar una superficie plana y golpear una parte crítica del cuerpo. Mientras Ruby se esforzaba por negar la realidad, Crow se desplomó, todavía agarrándose la garganta. Una sola mano ensangrentada se extendió hacia su amada sobrina y luego cayó al suelo. Era el tipo de cosa por la que Ruby se habría burlado de él por dramatizar demasiado si no fuera por el hecho de que la sangre que salía de su cuello era real. Hubo silencio por un momento. Y entonces Ruby gritó. Gritó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fue solo 1 minuto o 2. Ella gritó hasta que se le quedó ronca la garganta. Ella gritó incluso cuando Ozpin y Goldwich entraron corriendo en la habitación. Ella gritó con todas sus fuerzas. Ella gritó, porque esta no era la clase de historia de origen que un superhéroe tendría. Esta fue la historia del origen de un supervillano.